Ah, Amén, hermano. Oremos. Amado Dios, en esta tarde, Señor, agradecido de ti por un día más que tú has concedido, Señor, y por esta reunión también, bendito Padre, que estamos reunidos internacionalmente. Te ruego, Señor Dios, que tú te hagas presente a través de nuestro hermano, quien va a traer, bendito Dios, un así dice el Señor. Te ruego, bendito Padre, tú tomes control de esta santa reunión y podamos salir bendecidos, Señor. En esta tarde te pido, bendito Padre, que seas tú mismo, bendito Dios, abriendo el entendimiento a cada uno de nosotros, para que tu palabra, Señor, eh, sea en cada uno de nosotros. Y bendito Padre, que esta reunión sea de gran bendición para todos los que también están escuchando. Y también, bendito Dios, que tú te hagas presente, Padre, tomes a mi hermano un instrumento en tus manos, Padre. Te lo ruego todo esto, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermano Boris. Adelante. Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermano. Estamos en el asunto del diezmo y la ofrenda, que es el punto que quedamos pendiente la semana pasada. Y como decía la semana pasada, hay varios tipos de diezmo en el Antiguo Testamento. Eh, Está el ciclo semita, eh, y según el ciclo semita, cada cierto tiempo habían unos diezmos que debían entregarse. Había un diezmo que era todos los años del ciclo semita, del año 1 al año 6. Otros diezmos se ofrecían dos años, el año 1 y el año 4, el año 2 y el año 5, el año 3 y el año 6. Y otro se repetía año por medio. Entonces, uno se, es el Maser Rishon, el Maser Ani y el Maser Cheni. El Maser Ani es el diezmo para los pobres, como decíamos, bueno, no lo dijimos, un hermano lo predicó ayer. Y ese diezmo se llevaba a las ciudades levíticas y ese diezmo creo que era todos los años. Eh, no tengo ahora mi apunte sobre eso. Y se compartía con el pobre de las distintas ciudades levíticas. Entonces, porque una eran las ciudades de refugio y la otra eran las ciudades levíticas, en el libro de Josué están definidas, entonces se llevaba el diezmo ahí para compartirlo con los pobres. Deuteronomio dice, aquí en este apunte, dice el hermano también, para el huérfano y la viuda, hablando de ayuda y ofrenda. Dice Deuteronomio 26:12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, de este diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en, en tus aldeas y se saciarán. Está hablando de este diezmo, el Maser Aní, que se daba para compartirlo con los levitas, que eran los pobres del pueblo porque no tenían parte en la tierra, vivían del diezmo, y también con los extranjeros, huérfanos y viudas, o sea, las ayudas. Ahora, este diezmo es la escritura llamado diezmo, pero en, hay un judío, el rabino Arush, mm, me parece que en su libro El Jardín de las Riquezas, él dice que el diezmo en total es el 20%, porque son el 10% es para la obra, para el sustento del levita, y el otro 10% es para el pobre o los necesitados. Entonces, lo que nosotros entendemos que es diezmo y ofrenda, como acabamos de leer, o leímos en la transmisión o en la reunión anterior, eh, no se debe usar el dinero del diezmo para la construcción de la iglesia. El profeta dice que no. También se le pregunta si se debe usar el dinero del diezmo para la viuda. Y el profeta dice que no. Es como que yo use el dinero suyo para pagar una comida a la que yo lo invite a usted. Hermano, lo invito a cenar y vamos al restaurante y comemos y yo le digo a usted, pida lo que usted quiera.
pida lo que necesite. Y usted, como está siendo invitado, usted pide y pide y pide. Y luego yo digo, bueno, llegó la hora de pagar. Páseme su billetera. Yo voy a pagar, pero páseme su billetera. Entonces el profeta dice que ayudar a la viuda con el dinero del diezmo es como hacer eso. Ese dinero no es suyo, es de Dios. Si quiere usted ayudar a la viuda, ayúdelo con su dinero, dice, no con la parte que le corresponde a Dios, porque le corresponde al predicador. Entonces aquí tenemos este diezmo que es el diezmo de las ayudas a los necesitados. También dice el hermano aquí, ver Timoteo 5, 3 al 10, aquí tengo mi Biblia. Por alguna razón en mi computador están fallando los infobases, algo pasó, no sé si les pasó a ustedes también, y no puedo usar los infobases, así que vamos a usar el libro físico. Entonces, 1 Timoteo 5, verso 3 al 10, dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia. O sea, si tienen una abuelita o una madre que es viuda, los hijos creyentes, los nietos creyentes, ellos deben encargarse de ella. Eso está diciendo aquí Pablo. Como leíamos la semana pasada, Pablo dice, ¿no tengo acaso yo el derecho, como los demás apóstoles, de tomar de vosotros diezmos y estas cosas? Eh, Porque está escrito que el que participa del altar, viva también el altar. En muchas cosas, si sembramos lo espiritual en vosotros y cosechamos lo material, dice. Entonces Pablo dice que él no hacía uso de este derecho. Y nos dimos cuenta que una de las razones por las que él no hacía uso de este derecho le daba de alguna manera autoridad, o la razón por la que no hacía uso de este derecho le daba la autoridad a él para poner ciertos requisitos para los que sí pueden ser ayudados y pueden ser, y los que no deben ser, una carga para la iglesia. Y aquí Pablo está poniendo el orden y dice, bueno, si hay una viuda que tiene hijos, que los hijos aprendan a ayudarle a su madre. Si tiene nietos, que los nietos aprendan a ayudarle a su madre, para que no sea una carga de la iglesia. Entonces dice que estos aprendan esto primero, ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Esa es una cosa, ¿eh? Viuda y no tiene hijos, no tiene nietos. Dice, añade Pablo, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, una mujer de oración. Dice, esa es la que debe ser ayudada. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. La que anda coqueteando, la que vive en la luna, no es una hermana madura, no ora, no se consagra, simplemente es viuda y no le interesa la parte espiritual. Entonces esa viuda está descalificada. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿De quién está hablando ahí? Esta cita a veces la aplicamos a nosotros o a cualquier hermano, pero está hablando sobre el que tiene viuda y necesitados en su familia y pretende no trabajar o no proveer para cubrir esas faltas o necesidades en su familia y pretende que ese miembro de su familia no sea carga suya, sino que sea carga de la iglesia. Ese es peor que un incrédulo y ese ha negado la fe. De eso está hablando aquí porque está hablando de los hijos y nietos de la viuda que no la ayudan. Entonces, y eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Es el contexto bíblico. Dice que esto nos hace ser reprensibles, pero si enseñamos esto a la congregación y a nuestra iglesia, hace que seamos irreprensibles. No hay reprensión o reproche en nosotros. Si yo tengo una madre o una abuela viuda y, y evito que ella sea una carga para la iglesia, esto me hace ser irreprensible en esta área. Pero si yo, teniendo cómo sostenerla, o tal vez no tengo trabajo, pero no busco porque no me interesa, y dejo que ella sea carga para la iglesia en vez de yo asumir la carga, esto me hace peor que un incrédulo y he negado la fe.
mi actitud ha negado la fe. Entonces, no todos los necesitados de la iglesia debemos correr y cubrirlos. Tenemos que ver caso a caso. Eso es lo que hace Pablo aquí. Como él no hacía uso del derecho de ser una carga para la iglesia, pudiendo serlo porque él era un ministro. Él dice, yo me he negado a este derecho, no he despojado a ninguna iglesia de sus bienes para cubrir mis necesidades, sino que los hermanos me han cubierto, los de la otra iglesia, dice. Entonces, dice luego, sea puesta, dice, porque ya, dice, sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. O sea, si es viuda de dos esposos, ya descalifica para esto. O si es una casada, divorciada, vuelta a casar y ahora quedó viuda, está descalificada para esto. O sea, no digo que no se le ayude si la iglesia puede ayudarle, pero Pablo está poniendo prioridades. Primero la viuda desamparada, que se mantiene en la oración, que es perseverante, que es sobria, esto. No la que se entrega a los placeres y anda coqueteando y jugueteando y de casa en casa, esa no. Ahora, si la viuda tiene nietos y tiene hijos, que los hijos le ayuden, pero la que es sola, no menor de 60 años, esa póngala a la lista. No quiere decir que la otra no merece nuestra ayuda. Si esa ya está ayudada y si hay 5 hermanas viudas en nuestra iglesia y cumplen estos requisitos para ser ayudadas a través de la ofrenda, la iglesia debe cubrirla. Y si la iglesia tiene suficiente dinero para cubrir la otra y la otra y la otra viuda, bueno, la iglesia puede hacerlo, si así lo quisiera. Pero la prioridad la tiene la que en verdad es viuda, no menor de 60 años, dice luego, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido y que tenga testimonio de buenas obras, si es que ha criado a sus hijos, dice, y ha participado o practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Luego dice Pablo, aquí dice el hermano, lean hasta el 10, pero Pablo sigue, dice, pero viudas más jóvenes no admitirás en la lista de gente que debemos ayudar en la congregación. Dice, impulsarás dice, no admitirás en esa lista, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Luego dice en el versículo 15, dícele aquí el 16, vamos al 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Si yo soy creyente y en mi familia hay una viuda, mi cuñada o mi hermana o mi madre o mi abuela quedó viuda, dice que la mantenga y no sea grabada la iglesia, dice, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, o sea, las que realmente necesitan. Hay prioridades en cuanto a las viudas. Si en mi familia hay una viuda, yo tengo que cubrirla. Ese es mi deber como creyente. Si ella es creyente, yo tengo que cubrirla. Entonces, hay prioridades. Dice aquí, lee Hechos 4, 34 al 35. Vamos rápido al libro de los Hechos, 34 al 35. Dice aquí el apóstol Lucas, Hechos 4 del 34 al 35, dice lo siguiente. Dice, así que no habrá entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. O sea, no es la misma necesidad de una viuda desamparada que de una viuda con hijos tal vez sí necesita ayuda, los hijos no tienen lo suficiente para cubrir todos sus gastos, entonces ya no se le debe ayudar con todo, sino con la porción que necesita, cada uno según su necesidad. Es diferente una viuda que tiene un hijo postrado, porque esa es viuda con hijo, pero el hombre está postrado. Entonces hay distintas necesidades.
Eso es lo que veo yo aquí en la escritura y deben ser cubiertas. Dice el profeta, pregunta y respuesta, año 61, 12 de enero del 61. Ahora todo esto lo debemos hacer porque debemos practicar el amor fraternal y esta es una de las formas. Entonces, párrafo 454 dice, sí, correcto, la caridad comienza en casa. ¿Ven? Nosotros atendemos nuestras necesidades locales aquí. Entonces, si hay una viuda que realmente es viuda en nuestra iglesia, que ha practicado la hospitalidad, que no está metida en enredos, que no es coqueta ni anda coqueteando con algún hermano o con algún hombre, y que realmente es viuda y ora y lava los pies de los santos y todos los requisitos que dice aquí, se mantiene en la fe, ha criado a sus hijos correctamente, todo esto, eh, si está esta viuda en nuestra iglesia y hay una viuda en otra iglesia, nosotros debemos cubrir a nuestra viuda primero y no ir a correr por la otra viuda ni por otra necesidad. A veces llegan noticias, en tal ciudad se quemó una iglesia o tal hermano sufrió una tragedia. No podemos ir en ayuda de fulano o sultano de tal, aunque sea el hermano más conocido del mensaje aquí en Chile. Si en nuestra iglesia local hay una necesidad, como una viuda o un huérfano, si hay una necesidad tenemos y no la hemos cubierto, no podemos correr a ir a cubrir al otro de otra iglesia, porque ese tiene que lo cubra. Cada iglesia local debería tener esta doctrina apostólica de cubrir las necesidades de los miembros locales. Eso dice el profeta, la caridad comienza en casa. Nosotros atendemos a nuestras necesidades locales aquí. Entonces no es correcto que desatendamos a los nuestros, a nuestros miembros de iglesia, a nuestros hermanos que perseveran y participan con nosotros activamente por ir a cubrir a otros. Incluso si el vecino del frente de la iglesia se le quema la casa o muere alguien en un accidente o por una enfermedad o pasa algo que hace que él se endeude y esas cosas, nosotros no podemos atender a ese vecino su necesidad. Para empezar, no es miembro de nuestra iglesia. No podemos atender su necesidad si no hemos cubierto las nuestras locales. Entonces, partiendo, como dice aquí en Deuteronomio, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que está en nuestro medio. Entonces no se puede. Luego dice, porque esta es la iglesia de Dios, la iglesia de cada uno de ustedes, la iglesia de Dios. O sea, cada miembro aquí es de esta iglesia y debemos cubrir a los nuestros. Dice el hermano Ángel aquí, la iglesia considera en una reunión de varones la cantidad de dinero que necesita su pastor o los pastores para sostenerse. Si hay otro ministerio en la iglesia, sea diácono, evangelística, misionero, etcétera, lo leíamos la semana pasada en el libro de Edras, que se le pagaba incluso a los músicos y todo eso. Dice, también se le considerará el dinero que necesita cada ministro para sostenerse. Entonces, debe ser cubierto. El profeta dijo, si no tienen un músico, paguen por uno, contraten a alguien para que se consagre y pueda venir al culto y tocar la música en la iglesia. Eso dice el profeta. Pregunta y respuesta, ¿de dónde lo sacó? Lo acabamos de leer en la reunión anterior, en Esdras y en la ley, también donde dice que deben ser remunerados. Entonces tenemos aquí 28 de agosto o 23 de agosto del 64, párrafo 184, pregunta y respuesta. Yo pudiera estar parado aquí esta mañana diciéndoles lo que sucedió cuando yo vi eso y la condición en la que yo estaba, pero lo más fielmente que podía, yo pagué diezmos. Y cuando yo tomaba mi propio dinero de aquí de la iglesia o de mis campañas, yo tomaba más, yo daba una décima parte y luego se lo daba a ministros. Yo tomaba, dice, yo daba una décima parte, dice, luego se lo daba a ministros y daba el resto de él a ministros. Luego cuando no podía hacer eso, entonces lo que hice, guardé 10% y le di a Dios el 90%. Entonces yo primero, dice el profeta, me quedaba con perdón, tomaba el diezmo, eso hacía, me quedaba con el 10%. Perdón, a ver, déjeme ordenar mi pensamiento sobre esto. El profeta tomaba el diezmo, que era el 100%,
y de eso pagaba sus diezmos. Luego, como él era fiel en eso, en pagar diezmos de diezmos, los ingresos aumentaron y llegó a ser tanta la cantidad de dinero que él no tomaba el 100% del diezmo y pagaba el 10, sino que tomaba el diezmo, se quedaba con el 10 y daba el 90% a otros ministros. Así lo bendijo Dios al hermano Branham porque es una promesa en Malaquías 3. Entonces dice, guardé el 10% y se lo di a Dios el 90%. Y cuando la ley me dijo que no podía hacer eso, no podía hacer eso, el gobierno le dijo, usted no puede hacer eso. Iba a tener que tomar, si lo hacía, todo iba a ser cargado a mi cuenta de eso. Dice, luego tuve que tomar y pasarlo a misiones extranjeras y demás. Y luego solo tomar un salario de eso de $100 por semana, que hoy actualmente son $1.500 actuales. Dice, y yo pago mis diezmos de eso. Entonces él recibía $100 semanales, 400 mensuales, $1.500 actuales, y de eso él sacaba el diezmo también y lo pagaba. Y todo el resto del dinero, no sé qué porcentaje ya era, porque había más ministros y también se les pagaba un salario en el Tabernáculo Branham. Al hermano Collins, al hermano Neville, se les pagaba. Y otros gastos más que tenía la iglesia. Se cubrían sus viudas, sus huérfanos, sus necesidades locales también. Entonces, eh, eso hacía el profeta. Tenían que ver primero la necesidad y el profeta dijo, bueno, yo tomo esto y el resto se cubre otras áreas. Dice, lo que resta o queda, si es que quedara, del dinero de los diezmos y ofrendas quedará en la tesorería, en el alfolí, para hacer frente a las necesidades y obligaciones. Eso está bien, eso es correcto. Dice, las donaciones de dinero o cosas de excesivo valor en relación con la iglesia no serán dadas a ministros o a persona alguna. No debe ser, esto para fulano, no. Dice Éxodo 23:8, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No debemos recibir, dice la escritura y la ley, en este caso presente, y también dice soborno en otra parte, porque entorpece el juicio del juez y el anciano y el líder y todo eso, ustedes saben eso. Dice, sino que serán canalizadas a través de la tesorería a nombre de la iglesia, registrándolo en los libros o caja o inventario de la iglesia, dando un recibo al donante. Entonces, si alguien quiere dar una ofrenda grande, no es tomarla y dársela directo al ministro, porque o lo que hacen otros, no sé por qué lo hacen, en Estados Unidos lo hacían por un asunto de impuestos. No sé por qué lo hacen aquí en Chile, porque no hay un asunto de impuesto detrás del asunto de los diezmos y la ofrenda. Pero los hermanos acostumbran a ponerle en el sobre el nombre. Entonces el pastor o el tesorero, en la mayoría de los casos el pastor directamente toma los sobres y ve el nombre Juanito. Ya, Juanito. Juanito echó $500. Y otro sobre, Pedrito. Pedrito echó $2. Entonces, ¿qué hace el pastor? Se entorpece, como dice la escritura, pervierte la palabra de los justos, los ciega, los presentes. Entonces, como Juanito dio $500 y Pedrito dio $2, entonces el pastor comienza a tener sus favoritos en la iglesia. Entonces, cuando el pastor va a hacer un cumpleaños, invita a Juanito y no a Pedrito. Si va a hacer un viaje, él considera primero a Juanito y no a Pedrito. Si va a hacer alguna actividad en la iglesia o van a elegir diácono, él considera proponer a Juanito y no a Pedrito. Si la hija de Juanito comete una falta o Juanito comete una falta, él no le dice nada a Juanito porque Juanito es de los $500. Pero Pedrito son $2 solamente. Si Pedrito comete la misma falta, a él le aplicamos todas las penas del infierno, lo nombramos desde el púlpito, contamos su caso, lo exhibimos, hacemos una carnicería con él, pero a Juanito nadie lo toca. ¿Por qué? Porque Juanito vale $500 a fin de mes
para el ministro y Pedrito solo $2, entonces es dispensable. Eso es lo que sucede con el ponerle los nombres a los sobres, por lo menos aquí en Chile. Por eso es que hay tabernáculos donde hay verdaderas vacas sagradas, que nadie les puede decir nada, porque esos hermanos son peces gordos. Hay ministros que tienen doctrina del pez gordo. ¿Se acuerdan del pez que traía las monedas para pagar el tributo por Pedro y por Jesús? Entonces, hay ministros que le dicen a usted hermano, que es empresario, que tiene buenos ingresos, usted es un pez, un hermano pez de esta iglesia, un pez gordo. El profeta dice en Toxina de Pentecostés, usted no puede ser un pez gordo y ser un cristiano. Así que si alguno de ustedes le ha dicho alguna vez pez gordo, es un insulto. Así que no se sienta muy halagado. O sea, no tiene por qué. Obras en la fe expresada, 26 de noviembre del 65, párrafo 71, profeta dice, alguien puso una nota aquí sobre el escritorio, sobre el púlpito, y dice, recogieron una ofrenda para mí en esta noche. Eso no fue necesario, no hagan eso. Yo no la puedo devolver, porque ¿a quién le devuelvo? ¿Qué sé yo? Alguien dio 20 centavos, otro dio $5, otro dio 50. ¿Cómo la devuelvo? Entonces, no hagan eso, yo no la puedo devolver. Recuerdo una vez en Canadá, recogieron una ofrenda. El hermano Jack estaba tratando de decirme, mi esposa que está sentada allá atrás, ella y los niños tenían 2 habitaciones donde vivíamos y ella tenía que poner una cobija en la puerta para mantener la puerta cerrada, y me imagino para que no entre el frío también. Dice, de manera que los niños no se enfermaran con neumonía. Dice, y ella me dijo, y él me dijo diciendo, hermano Branham, no es justo tratarla a ella de esa manera. Ustedes recuerdan el caso. Ellos recogieron, no recuerdo cuántos miles de dólares. Yo dije, oh, devuélvalo, hermano Jack. Él dijo, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Así que compré el lugar, y allí está para la honra y gloria de Dios. Por fuerza mayor, no pudo devolver eso y realmente tenía una necesidad del profeta. Dice, lo mantuvimos por un par de años, dice, mi esposa y yo, como regalo de la iglesia y de la gente. Y luego pensé, eso no suena bien. Yo no traje nada a este mundo y ciertamente no me llevaré nada. Así que di el paso y lo cedí con su título al tabernáculo. No es mío, el del tabernáculo. Era la casa entonces pastoral de la iglesia. Dice, pero cuando yo haya terminado, pues algún otro siervo de Dios, si es que hay un mañana, lo usará entonces. ¿Ven? Así que muy amablemente, gracias amigos, Dios les bendiga por eso. Alguien recogió una ofrenda, entonces el profeta dice, lo voy a usar para el ministerio, para las cosas del Señor. Eh, Otra cita, dice aquí el hermano, ofrendas de autos y ofrendas especiales para algunos de los ministros en caso de necesidad. Ofrendas de amor y ofrendas especiales en caso de necesidad será considerada en la reunión de ministros o reunión de varones, dice aquí el profeta. Ahora, en nuestro caso, en nuestra iglesia, nosotros generalmente no recogemos una ofrenda de amor, no hacemos eso. Si hay que ayudar a alguien, ya está visto por lo que estamos leyendo ahora y por lo que dice la escritura, que debe estar cubierto con la ofrenda. Lo vamos a leer enseguida. La ofrenda debe cubrir las necesidades. Entonces, como está pensado así, se acude a la ofrenda y mensualmente o semanalmente, no sé, la gente trae una ofrenda de mercadería. Entonces, si alguno de nosotros tuviera alguna necesidad de mercadería, la iglesia tiene mercadería para responder a la necesidad. Hay gente que a veces dice, traje ropa, y usted revisa la ropa y realmente esa ropa no estaba para el uso de nadie. Entonces, nosotros no recibimos esa clase de ofrenda o de ayuda, porque a veces se acumula y se acumula y nunca está alguien con necesidad para usarlo. O viene en muy mal estado porque la gente no ha sido enseñada. Eso ya no pasa, pero hubo un tiempo en que la gente traía cosas que no servían para nada.
usaban la ocasión para deshacerse de cosas, simplemente. Y no es correcto. Debemos enseñar a dar lo mejor. Si es bueno para mi mesa, es bueno para la tuya. Si es bueno para que mi hijo lo vista o yo lo vista, es bueno para ti también. Eso nos enseña la escritura. Entonces, aquí en pregunta y respuesta, párrafo 309, quiero hacer este anuncio. Billy acaba de decirme que se levantaron una ofrenda de amor esta mañana. ¿Ven? Y dijo que fue una buena ofrenda de amor. La mandé, dice, lo mandé a que fuera a la parte de atrás del edificio y se parara allá. Para la gente aquí que nunca viene preparada, no tiene dinero para su comida. Billy le dará a ustedes el dinero para su comida y para pagar su cuenta de hotel o cuenta de motel o lo que sea. Ustedes tomen y paguen eso. Si ustedes pueden quedarse, Billy los encontrará allá atrás y tomará sus nombres en donde están hospedados y pagaremos la cuenta de su comida y su motel y de la ofrenda de amor que fue levantada para mí en esta mañana. Ahora esto fue en Jeffersonville en el año 64. El profeta ya no vivía en Jeffersonville, estaba viviendo en Tucson y vino a Jeffersonville en esta ocasión y la gente recogió una ofrenda de amor porque no lo veían hace tiempo y querían al profeta. Y el profeta dice, no, tomen ese dinero y ayuden a los que realmente necesitan. Eso hace el profeta, no recogió la ofrenda de su propio tabernáculo. Entonces tenemos aquí preguntas y respuestas, pregunta 229. Hermano Branham, hay dos preguntas aquí en esta tarjeta. Hermano Branham, ¿cuál debería ser la política de levantar ofrendas en la iglesia para una persona? ¿Cómo debería hacerse esto? Dice el profeta, yo pienso que el levantar ofrendas en la iglesia para personas no debería hacerse a menos que esa persona que necesita ese dinero fuera su pastor. Yo pienso que si alguien viniera buscando caridad o algo como eso, o alguien en alguna situación difícil, como uno de nosotros, o de nuestros miembros aquí de la congregación, digamos que uno de nuestros hermanos que han tenido algún problema, bien, yo pienso que debería ser anunciado en la plataforma y que el pastor haga eso. Yo pienso que es su deber hacer eso. Algún hermano que tenga necesidad de algo, que él lo presente a la iglesia si quiere que sea hecho de esa manera. Eso dice profeta, párrafo 97. Si hay alguien que necesite y entonces ustedes no quieren levantar la ofrenda para la persona que está en necesidad, entonces que las directivas, los diáconos síndicos, se reúnan y acuerden sobre cierta suma que ellos quieran darle a esta persona de la tesorería. Y es lo que hacemos nosotros. No se recogen ofrendas especiales para nadie. Dice, pero si la tesorería está escasa en esa ocasión y ellos no pueden proveerlo, entonces tiene que levantarse. Bien, que se discuta con la directiva, informándole al pastor y que el pastor pida por esa cosa en particular desde el púlpito y diga, ahora en esta noche nuestro hermano Jones tuvo un accidente horrible y se quemó su casa. Y en esta noche, como cristianos, nosotros vamos a juntarnos para que cada uno de nosotros haga una promesa de lo que podamos hacer para ayudar al hermano Jones a restaurarle su hogar. ¿Ven? O lo que sea. ¿Ven? Nosotros haremos eso. Que se diga desde el púlpito. Esa es la manera de hacer eso. Y entonces que se dé lo que se prometió y luego sea entregado al tesorero de la iglesia y esas promesas sean canalizadas a través del tesorero de la iglesia y se les dé a ellos y se les dé a la persona que recibe que un recibo por ellos por causa de los impuestos, por eso era una boleta. Dice, porque yo no sé si está exento de impuestos o no, porque como es ayuda, si está exento de impuestos o no, para evitarlo, que se haga igual un recibo. Yo pienso que está por algo como eso, dice, exento. Entonces eso nos dice el profeta está aquí. Por eso hacían un recibo. Entonces tenemos lo siguiente, párrafo 98. Ahora, pero cuando el caso se refiere a un extraño que viene, como un hombre viene y dice, bueno, ¿saben qué? Estoy viajando y se me reventó una llanta
y quiero una llanta nueva. Levántenme una ofrenda en esta noche para comprar una llanta nueva. Ahora, eso no debería hacerse. No, eso no debería hacerse. Si parece, si parece ser una cosa digna de alguien, de alguien de ustedes, que ustedes conocen, la directiva pudiera reunirse y designar una cierta cantidad de dinero de la tesorería para comprarle a ese hombre una llanta o lo que fuera. Si la tesorería de la iglesia está escasa y la directiva ha decidido que el pastor no debería tener nada que ver con eso. O sea, no hay ningún anuncio de adelante ni nada. El anuncio lo hace el pastor. Vamos a recoger una ofrenda porque el hermano Juan tiene una necesidad. Entonces, o saben, como acaba de decir el profeta, se hace una promesa a Dios. Hermano, el hermano le pasó una tremenda tragedia y se le quemó su casa. Entonces hay que levantarle su casa. Entonces, como nadie estaba preparado y recién se enteran cuando el ministro lo avisa, entonces los hermanos se proponen cuando lleguen a su casa, ver su finanza, hablar con su esposa, tomar cierta cantidad para ayudarle a fulano, y entonces al culto siguiente traen la ofrenda y se junta el dinero. Hermanos, pasó tal tragedia, el próximo culto, la ofrenda es para el hermano fulano de tal. Entonces se hace, se le da el tiempo a la gente para que traiga su ofrenda apartada. No todos andan con dinero para regalar en su billetera. Entonces se hace de esa manera, pero si es un extraño que viene y dice, bueno, Dios me mandó, porque hay algunos que yo conozco que dicen, Dios me mandó a esta iglesia y ya vine, llegué aquí y ahora necesito ir a la iglesia de más allá porque Dios me está mandando. En ese caso, dice el profeta, no se anuncie nada, no se pide dinero, nada, dice. Así dice, que el pastor no tenga nada que ver con eso. Los diáconos deberían hacer esto, ¿ven? O las directivas, síndicos diáconos. Ahora, si se llega a un acuerdo, entonces notifíquenlo al pastor y el pastor puede levantar recién, si es que se acordó por los diáconos primero, una ofrenda. Pero fíjese si es un extraño, si es una emergencia, una persona que necesita un poco de dinero y ustedes sienten que es una causa justa, hay que examinar el caso. ¿Saben que necesito dinero porque quiero hacer un negocio? Bueno, no, no es una necesidad real. Ahora, esta es mi opinión. Si es para una causa verdaderamente justa, y ustedes saben que es para una causa justa, tiene que ser alguien conocido, que el diácono o más hermanos lo conozcan, que sepan que es un vecino que realmente tiene una necesidad. Porque cualquiera puede llegar y decir necesito dinero y la iglesia va y le pasa dinero, porque es el deber cristiano ayudar al prójimo, y el prójimo toma el dinero y se va a emborrachar o va y qué sé yo, lo que haga con ese dinero. Claro, él es culpable de lo que haga con ese dinero, pero nosotros no estamos para que venga fulano, sutano y cualquier desconocido a recoger dinero, no se puede hacer. En esta misma cita más abajo dice el profeta, yo soy culpable, dice, creo que aquí está anotado, soy culpable, dice, de haber dado tantos dólares, no sé cuántos miles de dólares, a gente extraña. Él no averiguaba, el profeta no averiguaba en algunos casos. Venía gente, hermano, necesito, tome, 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 y era gente que nunca más vio. Venían con cualquier cuento en algunos casos y él ayudaba simplemente. Pero aquí está poniendo el orden, dice, deben verlo los hermanos. Porque a veces dicen, quiero hablar con el pastor, y se saltan al diácono, se saltan al tesorero. Pastor, présteme plata, dicen en algunos casos. Entonces, el profeta dice que eso no debe hacerse, que debe ser, las directivas deben verlo y el pastor no tiene nada que ver con eso. El pastor, ¿por qué? Porque si el pastor dice, no, hermano, ay, usted es un mal pastor, usted es del diablo, usted es un falso, y no, que lo vean los oficiales de la iglesia. Entonces dice, si alguien necesita un poco de dinero y ustedes encuentran o sienten que es una causa justa, eh, vengo a esta iglesia y la verdad no quisiera hacer esto, pero mi hijo se enfermó gravemente
gasté todo el dinero en exámenes y tratamiento y cosas, y ahora necesita un medicamento que vale tanto dinero, tengo tanto juntado, pero me falta tanto. Tomar el caso, verlo los diáconos, no es alguien de la iglesia, pero es un caso, una necesidad real, el niño existe, está enfermo, entonces se le puede ayudar, siempre y cuando las necesidades locales estén cubiertas. El profeta, aquí mismo en esta cita, si lo revisan en el libro, dice que él tenía que decirle a la gente, si no hay una necesidad en nuestra iglesia, entonces vamos a ver en qué le podemos ayudar, pero no es prioridad. Ahora dice el profeta, la iglesia no es responsable únicamente por los suyos, correcto, los suyos, por ellos son responsables, no somos responsables por todo el mundo. A veces llegan videos y cosas, mande dinero a tal fundación, mande dinero a tal fundación. Entonces, eh, no es correcto ayudar a tal fundación o mandar dinero a África o a tal misión y no sé qué cosa, si en nuestro medio hay necesidad. No se debe hacer porque es inmoral. Orden de la Iglesia, párrafo 104, año 63, 26 de diciembre, después de Navidad. Dice, ahora, si ustedes tienen un evangelista, por supuesto aquí predicando, entonces ustedes levantan, eso está entendido, entendido antes de que él venga. Si viene un predicador, llegó el hermano y bueno, él vino y nos predicó, ahora vamos a recoger una ofrenda especial para darle al hermano. No, el profeta y Pablo enseñan que debe estar antes ya acordado eso. Viene fulano, eh, antes que llegue ya está apartado el dinero en un sobre para cuando el hermano llegue, predique, qué sé yo, y se le quiere dar una ofrenda de amor, el tesorero va y le entrega el sobre. Eso es todo. No tiene por qué estar recogiendo ofrendas. Porque cuando pasa, alguien dijo medio en chiste en la denominación, hicieron una ofrenda de amor para mí, pero parece más una ofrenda de odio, dijo. Porque claro, él esperaba más dinero. Entonces, eh, puede prestarse para malos entendidos. Tal vez el predicador viene con una expectativa, porque se mueve dinero en el campo evangelístico, si no, no tendríamos tantos pastores haciéndolas de misioneros. Si no hubiera dinero, la mayoría se quedaría en su casa. Pero como hay dinero que se mueve, están dispuestos a dejar la iglesia y hacer un servicio que no fueran llamados. Entonces dice el profeta, debe estar acordado de antes, dice, antes de que venga, antes que llegue la visita, ya está listo eso. Ustedes saben que ustedes le darán una ofrenda o pagarle un salario o lo que quieran hacer. Se hace. Cisternas rotas, año 64. Hace un momento que Billy Paul me hizo mención de que entre la congregación se recogió una ofrenda para mí. Yo les agradezco eso. No quiero que ustedes hagan eso. Yo aprecio sus esfuerzos y demás, pero no era necesario. Pero que, dice, pero que el Señor les bendiga. Ustedes saben que la Biblia dice, por cuanto le habéis hecho esto a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Vamos a 2 de Corintios capítulo 8. Dice aquí el hermano Ángel, lean 2 de Corintios capítulo 8, todo el capítulo. Vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 8. Tenemos aquí la escritura, dice, eh, es todo el capítulo, 2 de Corintios 8, capítulo 8. Dice, la ofrenda para los pobres en Jerusalén, del 8:1 al 9:15. Dice, asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, un informe misionero, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. O sea, ellos querían colaborar con una ofrenda misionera. Dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor
y luego nosotros por voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, dice, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. O sea, se financió. Y luego sigue hablando del ejemplo de Cristo, y habla de los representantes confiables para esto. Entonces ahí está, lo pueden leer después todo el capítulo 8. Era una iglesia pobre, pero ellos dijeron, queremos colaborar, y bueno, ¿quién puede impedir eso? Entonces tenemos, en el caso de visitarnos algún pastor, evangelista, misionero o lo que sea, dice de otra congregación que esté a mucha distancia y éste venga para predicar, siendo invitado por el ministerio de la iglesia solventará mediante tesorería o alguna ofrenda especial que se hará antes de que el ministro venga sus gastos personales de viaje. Eso está bien porque es una atención que se le hace al misionero que viene. Pero sí, pero el profeta también enseña, tengo aquí el apunte obra misionera del hermano Ángel, un apunte muy bueno. Tengo atrás mío también el financiamiento de la obra y también tengo diezmos y ofrendas, otros libros más sobre eso, citas del profeta, donde habla de esto. El profeta enseña que el que manda a un misionero, si nuestra iglesia tiene un evangelista o un apóstol, un hermano que tiene que salir a predicar a otros lugares, el que envía al predicador lo cubre. Ahora viéndolo desde la iglesia local, que recibe a ese predicador que viene, le pueden hacer una ofrenda y pueden incluir los gastos de viaje y todo eso, se puede hacer. Y si se hace, gloria a Dios, ningún problema. Pero se supone, como tenemos doctrina, que la iglesia que manda al predicador lo financia. Porque en el caso de que la iglesia que recibe al evangelista sea pobre, sea muy pobre, y la ofrenda no alcance para pagarle el pasaje de vuelta, entonces es la iglesia que envía la que tiene que financiar a su ministro, a su evangelista, a su predicador que envía. Si tienen una visión misionera, debe estar cubierto el gasto. Ahora la iglesia local que recibe, a veces puede ser dos hermanos, un hermano, y así. Así como puede ser una iglesia pudiente, una iglesia rica o de muchos miembros, pero de todos modos, el que envía, paga. El que envía, paga. Así debería ser. Aquí dice el hermano, para sus gastos, sus viajes. Lucas 7, 10, 1 Corintios 16, del 1 al 2. Dice, en cuanto a la ayuda monetaria de cualquier tipo a los hermanos de la iglesia, este es el trabajo de los diáconos de ver estas necesidades considerando los casos y viendo las posibilidades según el tipo de ayuda solicitada o de necesidad entre el pueblo. Los diáconos representarán los casos para ser aprobados por la mesa directiva. Primera de Timoteo 5:8, Hechos 6 del 1 al 7, Romanos 12:13, Romanos 15 del 26 al 29, Tito 3:14, Efesios 4:28, Gálatas 2:9 al 10, Hechos 20:35, Hechos 2:44-45, puede ser 20 también. Entonces está la última pregunta, me parece que es esta. No, todavía hay más citas. Dice, pregunta 220. ¿Cómo debería actuar la iglesia respecto a llamadas de asistencia económica en cuanto a alimento y ropa? ¿Qué acción, qué debería de hacer la iglesia? Párrafo 11, dice el profeta, ahora nosotros nos damos cuenta que esta iglesia es responsable por lo suyo, por nuestros miembros. Dice, por nuestros miembros aquí en la iglesia. Nosotros somos totalmente responsables mientras tengamos recursos con que suplirles, porque existe la posibilidad que la iglesia no tenga recursos. Entonces, si la iglesia no tiene recursos, si puede hacer un llamado, como lo acabamos de leer. Bueno, no hay recursos, no hay fondos, hermano, al próximo culto se recoge una ofrenda. Pero
dependiendo de la necesidad que haya. Se murió un hermano, quedó una viuda, hubiera un gasto, hay deuda, lo otro. A veces, si la iglesia no tiene recursos y se llama a una ofrenda local para cubrir esa necesidad o otra tragedia, el que solicita, si la iglesia no tiene recursos, tiene que entender que existe la posibilidad de que la ofrenda que se recoja no cubra todo, porque es una iglesia sin recursos. Hablaba aquí en estas reuniones un hermano que dice que donde él se congrega, donde él colabora, nuestro hermano en Venezuela, creo que es un hermano haitiano que vive allá, que está aquí en el grupo. Él dice que en esa iglesia donde él asiste, la mayoría son hermanas y son viudas. Entonces, hay casos así. Y si alguien tiene una necesidad, no puede pretender que las viudas que viven de una pensión de gracia en algunos casos, son viudas pobres, que ellas mismas necesitan ayuda, vayan y cubran todas las necesidades de otros que necesiten. Entonces, está esa realidad también. Entonces, el profeta dice, la iglesia es responsable mientras tenga recursos. Si no tiene, no podemos apretar la iglesia y no se puede hacer. No se puede ni se debe hacer eso. Dice, nosotros somos responsables por los nuestros, que son, primero, miembros fieles y constantes del tabernáculo. Porque si es uno que nunca se congrega, que nunca viene, que no trae a su familia, que nunca trae su ofrenda, que nunca trae su diezmo, y ahora necesito ayuda, y la iglesia, que me ayude, que me ayude, que me ayude. A ver, a ver, a ver. Primero tenemos una viuda o un grupo de viudas. No podemos ir a cubrirla a usted porque no es constante, no es fiel, y a veces anda en otra iglesia y a veces va para allá, y los nuestros primero. Dice que vienen aquí y adoran con nosotros. Nosotros estamos obligados a ellos como nuestros hermanos y hermanas que han probado ser nuestros miembros de esta asamblea. ¿Por qué comento esto? Como Pablo dice, a ver, no todas son viudas, solo estas viudas y estas otras no están calificadas para ser prioridad. Eso está diciendo Pablo. Es lo mismo aquí. Hermano, necesito ayuda. A ver, se estaba congregando. Hay requisitos, hay cosas. Porque la iglesia no debe ser eh, cargada con este peso. Ahora nosotros nos damos cuenta que la iglesia es responsable por los suyos. Dice luego en el 12, ahora nosotros nos damos cuenta que hay millones en esta noche sin alimentos, sin ropa, y nos gustaría poder ayudar a todos ellos a hacer todo lo que pudiéramos, pero económicamente no podemos hacer eso. Nosotros no podemos sostener a todo el mundo, pero estamos obligados a los nuestros. Y yo pienso que es en eso, y entonces si nosotros tenemos algo que nos sobre, que ustedes quieran dárselo a personas que no son miembros de aquí de esta iglesia, algo que ustedes quisieran darles, eso debería ser canalizado a través de la mesa directiva de diáconos. El mismo ejemplo, al frente de la iglesia hay un vecino, se le murió un pariente, se le quemó la casa, le robaron su auto, qué sé yo, quedó sin trabajo. Muy bien. Si a ese vecino yo, miembro de iglesia, veo que tiene una necesidad, no debo yo cruzar a decirle, vecino, ¿sabe qué? Me di cuenta y tome, y tome, y tome, y tome, y tome. No. Si hay un tesorero en la iglesia, si hay diáconos, yo debo ir adentro y decirle, ¿saben? Hay un vecino en necesidad, tengo cómo ayudarlo, pero necesito saber primero si hay necesidad de aquí, en la iglesia primero. Luego dice el profeta, los diáconos son los únicos que tienen que encarar esta posición. Entonces, como yo soy un miembro de iglesia y sé que el vecino tiene necesidad, ya lo reporté a los diáconos y los síndicos, ellos deben saber si hay necesidad en nuestro medio, cubrir esas necesidades, porque para eso están los diáconos, cubren a la viuda y los necesitados en nuestros medios y dicen, ¿sabe qué, hermanito? Por ahora está cubierto todo. Si el vecino necesita ayuda, ¿qué quiere darle a usted? Bueno, yo tengo aquí $100, quiero dárselo al vecino. Muy bien, lo recibe el tesorero o los diáconos, lo reciben. Y ellos
cruzan en nombre de la iglesia. Y le dicen, vecino, nos enteramos que usted está pasando una necesidad y queremos decirle que al frente hay una iglesia, hay un lugar de reunión, nosotros somos sus representantes, somos los diáconos, y en nombre de la iglesia le traemos estos $100. No es que yo voy y cruzo y doy los $100, no. Los diáconos deben encarar eso. Y los diáconos, si hay una ofrenda o algo, o la misma iglesia tiene fondos suficientes y sabe que el vecino tiene necesidad, no es que yo voy a hablar con el tesorero y tomar el dinero y ir yo al frente. No, los diáconos deben encarar esto. Y el profeta lo habla aquí. Dice, los diáconos son los únicos que tienen que encarar esta posición o este problema, quise decir, porque la Biblia, cuando surgió la disputa acerca de alimentos, ropa y demás cosas, en el libro de los Hechos, ellos llamaron a los apóstoles al respecto y ellos dijeron, vayan y busquen ustedes 7 hombres de testimonio honesto, llenos del Espíritu Santo, para que ellos atiendan estas cosas, porque nosotros nos dedicamos continuamente a la palabra de Dios y a la oración. Dice luego, párrafo 14, y no es el deber del pastor de cuidar de alimento y demás cosas, andar pendiente el pastor de los alimentos y de las viudas y de la ropa, no, y del vecino, no. Eso debe de ser por los diáconos, no son los síndicos, es el ministerio de los diáconos que hace eso. Y entonces, esto debería ser, recuerden, en la Biblia, ellos estaban contribuyendo para los suyos, griegos y judíos. Cuando surgió el argumento que uno estaba recibiendo un poquito más que el otro, pero era gente que había vendido todas sus posesiones y lo habían dado todo a la iglesia para su sostén y para ser dividido entre ellos equitativamente. Este punto es muy bueno. Esa gente que estaba siendo ayudada era la misma gente que vendió todo y entregó todo. Y ahora todo estaba siendo repartido equitativamente. Entonces, cuando uno recibió más que el otro, ¿podían reclamar? Sí, porque era gente que lo dio todo. Dejó todo y lo dio todo por la causa. Y ahora tenían todo en común. Y nadie reclamaba ser suyo propio ninguna cosa, sino que todo era en común. Entonces, si la iglesia hay un hermano, una hermana que lo ha dado todo, una anciana que crió a sus hijos en la fe, que mantiene el testimonio, como lo acabamos de leer, que no es coqueta, que no es menor de 60 años, que está desamparada, que tiene un hijo enfermo, que no puede trabajar, que quedó viuda, es pobre, una Hattie Ray, aunque era viuda joven la hermana Hattie Ray, pero era una mujer espiritual, a eso me refiero, de ese calibre, una viuda de ese calibre, que no se pierde un culto, que atiende a los santos, que deja sus cosas por la obra, por orar, que si hay que hacer un compañerismo, ella quiere colaborar, cocinar, qué sé yo, y otras cosas, atender. Y viene uno que se congrega cada 3 meses, no viene nunca, no le interesa, y ese que viene dice, tengo necesidad que la iglesia me ayude. A ver, ahí la viuda sí puede decir, hermano, yo tengo una necesidad y no me ayudaron este mes porque ayudaron a Juanito. Esa mujer puede reclamar porque es gente que lo dejó todo. En cambio, Juanito va, viene, entra, sale, hace lo que quiere. Entonces, hay prioridades. A eso es lo que voy con esto. Entonces, ellos eran gente que dio todo. Entonces, no es correcto que venga Juanito y diga, la iglesia tiene que ayudarme, la iglesia y la iglesia. A ver, Juanito. Juanito no viene, no ofrenda, no diezma, no ha dejado todo por la obra, no ha rendido toda la obra. Entonces, ¿por qué reclama? No está en condiciones de hacerlo. Dice luego el profeta, y hubo una pequeña disputa que surgió y allí fue donde obtuvimos nuestros primeros diáconos. Y eso es uno de los deberes, el hacer eso, del diácono. Y yo pienso que es como yo pienso que como los nuestros, como gente nuestra, deberíamos de cuidar de ellos, deberíamos de llevar todas las quejas al presidente de la mesa directiva de diáconos y luego debería ser hablado en la mesa directiva de diáconos y ver lo que ellos pueden hacer al respecto y todas estas cosas como ropa, alimento, ayuda monetaria o lo que sea, debería de hacerse a través de los diáconos. Entonces los síndicos, cuando ellos deciden que ellos son los que
lo que ellos van a hacer al respecto, entonces debería ser presentado al tesorero. Entonces, ese es el orden. Se le dice al diácono o al presidente de los diáconos, él lo conversa en la mesa directiva y ellos dicen, bueno, ¿de dónde vamos a sacar fondos? Levantemos una ofrenda especial. No, el profeta dice que hablen con el tesorero. Ese fondo que se reúne en ofrenda es para esto. Como lo leíamos al principio, el Maser Ani, el diezmo para los pobres. Dice, para ver si el tesorero es capaz en ese momento de pagar esta cierta cantidad de dinero o comprar ropa o lo que fuera. Pero la mesa directiva debe de reunirse sobre eso y eso no debe llegar al síndico o a los síndicos o al pastor. Es un asunto totalmente de diáconos. Fin de la cita y espero que con esto haya quedado claro, hermano, este asunto del Maser Aní o la ofrenda para los pobres del medio nuestro. El diezmo para los pobres, el Maser Aní, ahí está, como el profeta lo practicaba, como lo hacían ellos, era a través de la ofrenda. Entonces, cuando le predicamos a la gente sobre ayudar, en nuestra iglesia se habla harto de ayudar. El domingo predicó un hermano sobre inversiones y habló también del diezmo y la ofrenda y el ayudar. Entonces, a veces los hermanos van por la ruta manejando y llevan una caja de moneda para darle en todos los semáforos hay uno parado pidiendo moneda. No, es que hay que dar, la escritura dice que hay que dar. Y cuando hay que ofrendar, andan así buscando un botón para echarlo en el ofrendero o un alfiler. Entonces, falta la doctrina, falta la enseñanza. ¿Qué tiene que hacer ese hermano? No somos llamados a cubrir las necesidades del resto. Aunque la escritura dice al que pide dale y todo eso, pero hay necesidades, hay prioridades. No puede ser que un hermano se gaste 20,000 pesos dando en cada semáforo donde él para, esos 20,000 pesos pudiera él tomarlo y entregarlo como ofrenda y cuando en nuestro medio, en la hermandad, haya una necesidad, se puede acudir a eso para cubrir esa necesidad, cual sea la necesidad. A veces son cosas sencillas, hermano. A veces una anciana se le acabaron sus remedios, no han llegado esos remedios al consultorio, a la salita donde ella se atiende y le entregan sus remedios, o a la farmacia donde el gobierno manda esa clase de remedios, entonces ella se ve la obligación de pagar y comprar esos remedios por otro lado. Entonces, pero es una anciana desamparada, no tiene hijos o qué sé yo, o gana una pensión muy baja, entonces diácono, eh, no tuve dinero para los remedios y los necesito urgente. Bueno, se le cubre, se le cubre, se puede echar mano porque ya hay fondos. Entonces a la gente hay que enseñarle a ofrendar y para qué es la ofrenda. Y la ofrenda es el Maser Aní en el Antiguo Testamento, que es la ayuda para los pobres y necesitados de nuestro medio. Partiendo por el levita, la viuda, el levita, el extranjero, la viuda, el huérfano. Y no todas son viudas y hay que revisar los casos. En Efesios, en el último capítulo, dice, si alguno robaba, que trabaje, dice, que trabaje para que tenga con qué compartir con los que padecen necesidad. O sea, que trabaje para que ofrende, para que traiga su ofrenda. Eso está diciendo Pablo, porque tal vez en el momento no hay nadie necesitado. ¿Qué se hace? Se junta ese dinero, se junta, se junta. Y cuando surge una necesidad, una tragedia, una mayor, un incendio, muerte, qué sé yo, una tragedia, a uno que realmente es miembro, se puede ir y cubrir y ayudarle. Y si se puede cubrir todo, si a un hermano se le quemó su casa y la iglesia tiene suficientes recursos para ir y levantarle de nuevo la casa, gloria a Dios, por hermano. No es moral, habla mal de nosotros que las ayudas o la ONG de ayudas humanitarias lleguen antes que la iglesia. Si a un miembro de nuestra iglesia le pasa una tragedia, es incorrecto que llegue, aquí hay la Teletón, que llegue la Teletón a ayudar antes que la iglesia. Eso está
hablando que hay una mala administración de los bienes, de los dineros en nuestra iglesia. Que llegue primero la ayuda humanitaria de la Cruz Roja a cubrir a nuestro hermano, o la municipalidad o el gobierno le manda una caja de mercadería porque tuvo tal necesidad, y es incorrecto que ellos lleguen primero que la iglesia. La iglesia está obligada, es una obligación, dice el profeta, a atender a los nuestros. Somos responsables. ¿Responsables frente a quién? Frente a Dios. La Escritura nos manda a dar. La Escritura nos manda a dar, y dice la Escritura, cuando tu hermano empobreciere, porque puede ser que un hermano tuvo un problema financiero, que sea, ayúdalo, dice. Y ese ayúdalo, en el original es empújalo, dale un aventón. Eso es. Pero hay hermanos que se endeudan todos los meses, y como decíamos en la reunión anterior, y se endeudan, que la iglesia me ayude, que la iglesia me ayude, que la iglesia me ayude. Entonces, puede la iglesia decirle, a ver, hermanito, le vamos a pasar 50, ahora usted produzca 100, si usted sabe producir. No espere que la iglesia le pase 50 y 50 y 50 y todo el tiempo 50, porque hay necesidades reales, hay viudas, hay huérfanos, hay necesidades reales, y la iglesia no es una casa de préstamo. Entonces, si es alguien que está capacitado para trabajar, para producir, entonces dice, si tu hermano empobrece, empújalo, dale un empujón, ayúdale. Entonces, ¿cuánto necesita para volver a levantar su negocio? Tanto, ya, una vez nomás. Y se le da, si se puede, si no es mucho y se puede cubrir, y se le da para que él despegue su negocio, o reapunte de nuevo. Pero si todos los meses está haciendo malos negocios, la iglesia no puede estar todos los meses cubriéndolo, cuando hay viudas y otras necesidades en nuestro medio. Entonces, hay que administrar correctamente los recursos, hay que enseñarle a la gente a ofrendar, que si va a dar algo, primero están los de casa, primero los hermanos en la fe, los de nuestra casa, para que los de nuestra casa no sean carga a la iglesia. Yo le doy primero a los de mi casa. Entonces, como les doy a mis viudas, a mis huérfanos en mi casa, ya no es una carga menos para la iglesia, ¿se entiende? Y, y doy a la iglesia para ir en ayuda de las otras viudas y de las otras necesidades, porque eso lo tienen que ver los diáconos, no yo directamente, ni mi familia, ni el síndico, ni el tesorero, ni el pastor, el diácono. Y el diácono tiene que ver la necesidad, hablar con el tesorero, y si es un gasto mayor, dice el profeta, hablarlo con el pastor. El pastor ahí tiene la última palabra. Entonces, la iglesia no es prestamista, no es socia de la empresa de fulano, no. Debe cubrir primero la necesidad de los nuestros. Dios les bendiga, hermano. No sé si aquí surge alguna pregunta o algún hermano tiene algo que añadir. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano Boris. Muy bueno, muy bueno. Totalmente de acuerdo, hermano, en la exposición. Excelente. No sé, posiblemente los hermanos tengan alguna pregunta. El hermano, a ver, ¿quién alzó la mano? El hermano Alexis es. Amén. Sí, adelante, hermano. Dios les bendiga a todos. Muy buenas tardes. Muy buena la exposición, hermano. Tengo una pequeña duda, porque yo sé que muchas veces uno, en nuestra memoria frágil, leemos citas del profeta y a veces las citamos rápido y muchas veces se malinterpreta, y esa cita después la otra persona la toma y ya no es lo que el profeta dijo. Entonces, muchas veces he escuchado lo siguiente, como cuando creo que se mencionó delante, sobre si no hay pianista, que se contrate una, ¿ya? No solamente lo he escuchado acá, lo he escuchado como en términos generales a muchas personas, pero partiendo de la base, partiendo de esta base, que cuando uno se va al Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas 6:31 al 48, menciona que los levitas eran responsables del servicio musical
en el templo de Jerusalén. Entonces, y ellos eran designados como músicos y cantores. Y se les encomendaba la tarea de dirigir la adoración y alabanza en el templo. O sea, partiendo de esta base bíblica en el Antiguo Testamento, los músicos siempre estaban consagrados para el servicio y venían del linaje de Leví, ¿cierto? O sea, eran levitas. Ahora, hermano, esto, para que no se tome como que quiero contradecir la postura que se mencionó así, porque fue muy rápido lo que mencionó el hermano Boris. Esto, la verdad que lo había estudiado en la semana, porque estaba estudiando otro tema, y lo tenía acá a mano, y lo había leído, y el profeta dice lo siguiente sobre la pianista, que lo voy a leer. En la página 830 del libro Plomo de Conducta, Orden y Doctrina, dice así, dice, ahora, yo diría esto, digamos que sus servicios principian a las 7:30, está hablando del orden de iglesia y que el horario debe ser puntual, ¿cierto? Dice, abran su iglesia media hora antes, a las 7 en punto, que la pianista, díganle a la organista, y ahí hace la pregunta el profeta, pregunta uno, ¿le pagan ustedes? Siguiente pregunta, ¿le pagan ustedes a la organista? Otra pregunta, ¿se le paga? Otra pregunta, o a la pianista. Luego responde, ella lo hace por su voluntad, o sea, dando una respuesta. Y ahí, punto, y vuelve a decir el profeta, pregúntenle a ella con gentileza, aún si ella quiere que se le pague por eso, denle algo por eso. Díganle que la queremos una media hora antes para el servicio. Y si ella dice, no, no puedo hacerlo, o a algo se queja, entonces que venga aquí y haga una cinta con música dulce de órgano. O sea, aquí el profeta da a entender que no era cualquier pianista, porque cuando se toma el término, se contrata una pianista, se toma como muy abierto, que podría calzar cualquier persona en ese puesto o en ese lugar. Entonces, tomándolo de este punto que dice el profeta aquí, y tomándolo en el Antiguo Testamento, que los músicos estaban considerados como levitas, la iglesia, en este caso, si no hubiera músico, podría pedirle a sus propios músicos, en este caso, y pagarle para que ellos se dediquen al servicio, si no tienen músico, porque lo correcto es músico de la iglesia, o sea, creyente, no un músico de afuera. Esa es la pregunta, hermano. Porque recordando que estamos hablando de los diezmos, y los diezmos van a los levitas, y los músicos, cantores están considerados dentro de los levitas. Esa es la acotación o pregunta, hermano. Dios les bendiga. Correcto, hermano. No debe ser cualquiera. Cuando habla de pagarle a alguien, no significa, claro, uno lo cita así, contraten, pero la verdad es que como lo leímos en Deuteronomio, debería, como lo leímos en Esdras la semana pasada, eran pagados. Y como dice el hermano Enrique, cuando habla del anciano, mayormente el que predica dice de doble honra. Y dice el hermano, esto es remuneración en algunas versiones. O sea, es salario. Entonces, claro, si hablamos con la pianista y la hermana trabaja, por ejemplo, o el hermano pianista trabaja, no puede estar media hora antes en la iglesia, entonces ya hermano, ¿cuánto pierde usted si se viene media hora antes a la iglesia? Qué sé yo, significa la hora extra tal vez. ¿Cuánto vale la hora extra? Se la pagamos por el miércoles y por el viernes. ¿Qué le parece? Así usted viene, toca a usted y somos bendecidos porque usted está consagrado. Pero algunos pueden tomar, como algunos citan, o yo mismo cité recién rápido eso, pueden tomarlo como, Juanito toca el piano, que venga Juanito. Y Juanito es un alcohólico, es un incrédulo, no es bautizado. Entonces, no es que cualquiera puede ocupar ese cargo. Se le pagaba, como leíamos en Esdras, pero era gente consagrada, no era cualquiera. Falta alguien que cante, mira, el vecino está parado en la esquina sin hacer nada, que venga a cantar. No es así. Así que sí, correcto, hermano. A veces leemos y tropezamos en nuestras propias palabras. Y por supuesto, si vamos a pagar, si la pianista no puede venir y no puede grabar o no existir el sistema de grabación, y hay en nuestra congregación alguien más que toca, un niño o alguien más, entonces debemos preferir, dice la Escritura, prefiriéndoos primero en Romanos 12:10 a nosotros. Y dice de otra parte
mayormente, dice, a los de la familia de la fe. Entonces, primero nosotros, ¿por qué? Ah, hay que pagarle a alguien, ya, yo conozco un amigo en el trabajo que toca piano. No, 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 ni siquiera se le ocurra. El hermano Branham tenía problemas cuando Rebeca empezó a estudiar música y cuando él escuchó que estaban tocando esa música mundana, él se paró, porque no se puede servir a dos señores. Si es correcta su intervención, mi hermano, yo tropecé en mis palabras, como muchos lo citan también rápido, lo citan rápido, eh, y ahí está, conducta, orden y doctrina, orden de la iglesia, 26 de diciembre del 63, párrafo 177, para los que deseen anotarlo. Ahí está, el profeta dice, ¿le pagan o lo hace por amor o es por su propia voluntad? Entonces el profeta dice, deberían hablarle con gentileza y preguntarle si ella quiere que le paguen, eh, para estar más temprano o a tiempo completo. Los grandes evangelistas tienen sus músicos. Billy Graham tenía su director de cántico, era pagado. Los evangelistas de los tiempos del profeta tenían sus directores de cántico. Muchos de los compositores de himnos de los siglos pasados trabajaron con Moody en las campañas y con otros predicadores más, y eran los que llevaban la música y la alabanza y era pagado. Tuvimos un Juan Wesley y un Carlos Wesley, un predicador integral, yo lo llamo así, es cuando el predicador toca también música. Entonces, él donde se pare no está dependiendo de que el otro hermano llegue temprano, él puede tomar la guitarra y hacer el devocional, en algunos casos donde no hay más gente que pueda hacerlo. Entonces, yo lo llamo a eso un músico integral, que puede cantar, que puede dirigir, que puede predicar. No es lo perfecto, pero puede suceder y sucede. Entonces, algunos solo predican, como en mi caso, y no tienen ningún talento musical. Entonces necesitan a alguien más. Y la iglesia también pasa lo mismo. A veces no hay músico y se puede grabar una alabanza o contratar a alguien. Pudiera ser, yo conozco unas iglesias hermanas en San Antonio, está el hermano Carlos Busto y el hermano Santiago Vallejo. Y hay un joven, el joven toca trompeta, toca piano, toca guitarra, es un muy buen joven. Y yo lo he visto, mi hermano vive ahí, y en esa zona. Y yo he visto al joven un día que en su iglesia no hay culto, ir con su instrumento en su hombro, caminando hacia la otra iglesia, a colaborar, a ayudar en la otra iglesia. Entonces, si no tenemos músicos en nuestras iglesias locales y hay un hermano en otra iglesia que no coinciden los días de culto con su iglesia local, pudiéramos pedirle al otro, preferir al hermano. Yo prefiero un creyente del mensaje que venga a tocar, consigamos un pentecostal, porque ya olvidémonos del mundano. Ah, un pentecostal que toca. No, yo prefiero ese joven, bueno, yo no sé si le pagarán los hermanos y esas cosas, pero yo he visto eso, que está ese ejemplo, ese joven que por amor al Señor y a la música, él, él, hay un culto, yo quiero ir y colaborar. Entonces está eso, deberíamos considerarlo. Y si no hay músico, pagarle, porque para eso está el dinero, como lo decíamos, pero como también decíamos, son distintas ofrendas y distintos diezmos. Está el Maser Rishon, el Maser Aní, el Maser Chení, y hay otros dos que no me acuerdo ahora los nombres. Eh, Uno era el diezmo para el levita en las ciudades levíticas, otro era el diezmo para el templo, para el sacerdocio. Y así, habían distintos diezmos, ¿no? Y cada diezmo se entregaba específicamente en el año y para la función que se entregaba. Entonces, la ofrenda es para ayudar, con lo que hablábamos hoy, las necesidades. Y del diezmo, como dice la punta del hermano, debería acordarse el sueldo del pastor, del copastor, de los diáconos, porque es escritural. Y entre ellos están los músicos. Entonces, cuando ya entra en diezmo, el diezmo de 400 hermanos, y el pastor no le paga a nadie, entonces hay algo mal.
la iglesia no le paga a nadie más que al pastor y el diezmo de los 400 es para el pastor, algo está mal. En Pentecostés habían 12 apóstoles, 12 en el aposento alto, para que se derramara el Espíritu Santo. Como no estaba Judas, eligieron a Matías, porque alguien tenía que ocupar su lugar, porque el altar en los tiempos de Elías, tenía 12 piedras representando las 12 tribus de Israel. Tenía que estar el altar completo, las 12 piedras, pero como Judas cayó, era hijo de perdición al final, entonces alguien tenía que ocupar su lugar según el mandamiento. Y la iglesia eligió a Matías. Y cuando esa piedra estuvo en el altar, las 12 piedras, esperando el Pentecostés, podía ahora bajar el Espíritu Santo sobre toda la congregación. Y si nos fijamos, y las matemáticas son claras, habían 120 hermanos, 120, y eran 12 en el ministerio, y eran 120 hermanos. Podemos decir que con el diezmo de 10 alcanzaba para uno. No sé si me entiende la idea. Con el diezmo de 10 vive uno, pero matemáticamente hablando y fielmente diezmando. Entonces, si hay una iglesia de 300 y la iglesia tiene un solo pastor, hay algo raro, no hay pluralidad. Hemos estado hablando de doctrina. No hay más ancianos, no hay más predicadores, y si el pastor muere, ¿qué pasa con estos 300 o 400 o 50 o los que fueran? Tiene que haber un cuerpo de ancianos, tiene que haber, esto estar claro en cuanto al dinero, tiene que estar claro. El profeta dice, yo recibía el 10% y de ahí diezmaba, y después terminé diezmando el 90% y quedándome con el 10%. Y finalmente cuando me dijeron que no se podía hacer así, porque me lo iban a cobrar como impuesto, entonces acordamos hacer una ofrenda o un diezmo, un sueldo, un salario semanal de $100. Son 4 semanas en el mes, son $1.500 actuales aproximadamente. Entonces ese era su salario, y lo demás, por un tema de impuestos, él lo ponía en obras extranjeras. Eso dice el profeta. Entonces, pero es netamente por un asunto de impuestos. Ayer, hermanos, ustedes saben que hay algunas líneas en el mensaje bien, bien raras. Desde que murió el hermano Coleman, la línea de Nueva York se dividió, se fragmentó y todo eso. Aquí en Chile, como se dividieron allá, acá en Chile también se dividieron. Y algunos dijeron, no, no me congrego con nadie más, mi pastor es fulano de tal, que ahora está en Nueva York, en tal iglesia. Ningún problema con eso. El problema, ¿cómo le manda los diezmos? Si allá cobran impuesto por todo, ¿cómo le manda los diezmos? Entonces se genera un problema. El profeta, cuando habla del dinero, es porque allá son muy estrictos con el tema del impuesto. Y mandarle dinero a un hermano, a un predicador, que una congregación de acá le mande dinero para allá, por, por, por transferencia y cosas así, le genera un problema en su contabilidad. Porque ¿de dónde ese dinero? ¿Por qué se lo dieron? Y empiezan las preguntas. Y le causa un problema al predicador allá. Entonces el profeta, cuando vio que le iba a causar un problema de impuestos, dijo, no, lo ponemos en obras misioneras extranjeras, y todo eso va con vale, porque la iglesia y las obras las reconoce el Estado, que son libres de impuestos. En cambio, si lo hubiera hecho como William Branham, está sujeto a impuestos. Y por eso tuvieron el caso de los impuestos por año persiguiendo profetas. Eso lo cuento un poco como contexto para ponernos en para, valga la redundancia, para ponernos en contexto de por qué se hace así en Jeffersonville, o se hacía. Hermano Boris, está bien, por ejemplo, acá donde mí, gracias a Dios tengo músicos que hacen la dirección de alabanzas, pero en cuanto a la cinta de oración que se toca para orar al inicio, tenemos grabado. No sé si está bien eso, tener una cinta de oración grabada.
Inclusive ahí se puede descargar también del internet de YouTube algunas del mensaje mismo. Bueno, yo hace, será unos 15 años y más, grabé una cinta de oración en piano. Hasta el día de hoy suena esa cinta de oración en algunas iglesias, pero también tenemos aquí localmente alabanzas instrumentales del mensaje que tocamos antes del servicio. ¿Qué de eso, hermano? ¿Estará bien eso? Está bien, hermano. Depende de cada iglesia local. Si el diácono puede llegar antes de que empiece la media hora de oración y orar antes, y ya cuando empieza la hora de, o la media hora de oración, mal llamada media hora de silencio, porque es de oración, no es de silencio. Eh, Como él llegó antes, 40 minutos antes, ya oró antes con el equipo ministerial, los diáconos, qué sé yo, ya oraron para iniciar el servicio, entonces él ya oró, puede estar tocando esa media hora, para calentar, por los demás músicos también, pueden estar tocando. Ahora, si por trabajo, por distancia y por otros motivos, llega justo a la media hora de oración, entonces no podemos confiarnos de que llegue el hermano y empiece a tocar, porque puede que no llegue, por el tráfico, por el horario de trabajo, por un montón de factores. Entonces, para no arriesgarnos a que no llegue y no quedarnos con músicos, a las 7 se empieza, en nuestro caso, la música de oración. Eh, con el músico, sin el músico, se empieza. Ahora, si el músico llegó antes, porque hay días y días, en algunos casos los horarios son flexibles, algunos son dueños de, manejan su tiempo, son no trabajan para alguien, sino que son sus propios jefes. Entonces ellos pueden manejar sus tiempos y si son los músicos y pueden llegar antes y pueden tocar en vivo, gloria a Dios. Y si no, bueno, recurrimos a la música. Entonces, depende de eso, hermano. Si no hay nada que condene o no condene eso. Si lo importante es que la iglesia que llega temprano tenga su música de fondo para poder orar. Ahora a veces la música de oración es un estorbo para la misma oración, porque empieza a sonar la musiquita Sublime Gracia. Entonces la mente de uno se va, empieza uno en la mente a tararear la alabanza Sublime Gracia. Entonces, más que aportar a la oración, la música, me está entorpeciendo porque estoy, en vez de estar orando, estoy en mi mente Sublime Gracia del Señor. Y después pasó media hora y no oré nada. Entonces, a veces eh, sería bueno si tiene la misma música de oración de hace, como me dijo, no sé cuántos años me nombró, 15 o más, menos, no sé, y ya los hermanos se la saben, sería bueno cambiárselas de vez en cuando para que se enfoquen en orar y no en tararear la melodía de ciertas alabanzas. Dios le bendiga, hermano. Claro, tenemos otras, como digo, del mensaje y también instrumentales de oración. Entonces también tenemos acá que colocamos esa música de oración mismo antes del servicio. Claro, la cinta que yo grabé hace años, más de 15 años debe ser. En algunas iglesias suena esa cinta de oración, pero debieran tener otras también, pues claro, para cambiarla también. Eso, muy bien, hermano Boris. ¿Alguien más, hermanos, tienen alguna pregunta? Sí, en algunas iglesias no tienen músicos, y si estuvieran cerca, pues pudieran también pedir ayuda, ya que en algunas iglesias sí hay músicos que pudieran pues ayudarles. Sería bueno eso también, pero tiene que haber esa confianza, ese compañerismo para poder ayudarles. Y también hay ministros que desinteresadamente mandan esa ayuda. Si uno necesitara músico, uno puede llamar y decir, hermano,
tenemos una actividad y no tenemos músicos. Por ejemplo, en iglesias grandes, como la del hermano Pedro Peralta, él tiene músicos y él ha dicho abiertamente que él tiene esa disponibilidad de decirle a un diácono o a un hermano, vaya con este grupo de hermanos a apoyar tal iglesia. Entonces está esa posibilidad también, pero ya eh, eso en un caso eventual que hagamos una actividad o una campaña o algo, el hermano está dispuesto a hacer eso. Entonces, está esa ayuda si está en hablar, hermano, en algunos casos. O como digo, este joven, que esos dos pastores en San Antonio son amigos y tienen compañerismo. Cuando el hermano Santiago tiene que salir, el hermano Carlos asiste a su iglesia, o cuando el hermano Carlos tiene que salir, el hermano Santiago asiste a su iglesia y no tienen problema. Y este joven, como las dos iglesias son hermanas y comparten algunos principios y puntos y los pastores no están divididos, tienen más o menos la misma visión, entonces el joven va a colaborar a la otra iglesia y bueno, él se siente bien, es bendecido, es una bendición también. Y ahora si las iglesias fuesen grandes y tuviesen la capacidad de pagarle o remunerar el esfuerzo de él, bien lo pudieran hacer, que son iglesias pequeñas en este caso, pero si fueran grandes y tuvieran la solvencia económica para hacerlo, estaría bien que lo hagan. Sí, claro, es que hay una gran diferencia en grupos pequeños con grupos grandes. Hay una gran diferencia en la administración del dinero, porque en iglesias pequeñas, pues casi ni para el pastor alcanza el diezmo, que el pastor también a veces tiene que trabajar porque no es suficiente el dinero del diezmo. Pero en iglesias grandes es diferente, se pudiera pagar a otros ministerios también. Eso está muy claro, hermano. Hermanos, ¿no tienen preguntas? ¿Puedo hacer una preguntita, hermano Mauricio? Adelante, hermano, adelante. Dios le bendiga, hermano Boris. Quiero que me ayude aquí algo que no le tengo claro o cómo explicar al pueblo. En tiempos, hablando así, pues, eh, de los discípulos, apóstoles, como dice que vendían sus propiedades y los repartían como por igual a todos. Entonces, ¿eso dónde quedó o cómo se puede explicar eso hoy en día? Porque hablando así, pues muchos tenemos, digo así, ¿no? Nuestras finquitas, a lo mejor otros tendrán dos posesiones, una posesión, no sé. Entonces eso quisiera que me ayude, hermano, porque me han hecho preguntas, yo no he podido responder bien a eso, porque dice, ¿cómo es que hay, eh, como, hablando así, pues la unidad, como ellos tenían, pues eh, compartían los unos con los otros. Y hoy en día, ¿cómo explicaría eso si alguien me pregunta, me dice, ¿y dónde quedó eso? ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, hermano, pues, ayúdeme, hermano, Dios lo bendiga. Me disculpa. Amén, hermano. Primero, esto es apostólico, pero hay que ver el contexto de la iglesia en ese entonces. La iglesia se añadían 5.000, 8.000 a la iglesia. Entonces, había necesidades. Entonces, el que tenía varias propiedades pensaba, bueno, ¿cómo ayudo a la iglesia? Y Dios ponía ese sentir en el corazón. Entonces, si la iglesia es pequeña y hay 10 hermanos, no vamos a pedir o imponer que el que tiene dos propiedades venda una porque el otro hermano no tiene o tiene necesidades. Entonces, eso tiene que hacerlo Dios, porque si lo hace usted, lo
mañana lo pueden acusar de estafador, de ladrón y de todas las cosas que se le acusan a los pastores cuando la gente tiene ese sentir, y también en la iglesia se predica que hay que dejar todo para servir al Señor. Entonces, tiene que ser Dios en el negocio, primero. Y otra cosa, en la iglesia sí había necesidades, porque era gente que dejó todo por servir al Señor. Vendieron todo, lo dieron todo. Entonces, si la iglesia llega a ser tomada por esa unción, entonces los hermanos solos van a comenzar a vender sus propiedades o donar más dinero, qué sé yo. Va a ser algo colectivo hecho por el Espíritu Santo, no algo manufacturado por el hombre. Entonces, eso hay que ver. Y había necesidad. Y si había necesidades, era un abismo clamando y había un abismo para responder. Y el abismo que respondió fue el que tenía 2 propiedades o 10 propiedades, vendía una, traía todo el total y lo ponía en los pies de los apóstoles. En el caso de Ananías y Zafira, dice la escritura que ellos vendieron una de sus propiedades. Nos dice que vendieron su única propiedad. Ellos tenían propiedades. Ellos no quedaron en la calle por vender la propiedad que vendieron. No quedaron necesitados o, como se dice, con una mano adelante y otra atrás, así, sin nada. No. Ellos tenían más propiedades, no sé si una más o varias más, pero no quedaron de brazos cruzados cuando vendieron la que se propusieron dar al ministerio para las necesidades. Lo que pasó fue que cuando ellos cobraron el cheque y vieron la cantidad de billetes, entonces dijeron, no se va a notar que saquemos 10 o 20, que saquemos 90, pero ya habían votado, ya habían propuesto, como dice el profeta, si hay una necesidad, se va a hacer una ofrenda de amor, que cada uno dé lo que prometió y luego traiga lo que prometió, lo que se propuso. Eso es lo que pasó con Ananías y Zafira. Se propusieron algo en sus corazones, viendo la necesidad de los hermanos, dijeron, bueno, si hay 50 hermanos necesitados en esta iglesia, si nosotros vendemos una propiedad, estos 50 o estos 100 quedarían cubiertos. Y lo habló con su esposa, lo conversaron, acordaron vender la propiedad y dar el total, porque con el total se cubría todo. Pero cuando tuvieron el dinero, dijeron, bueno, no lo van a notar, pero Dios sí lo notó, porque Él conoce los corazones. Entonces, es un asunto del corazón, hermano. Dios tiene que hacerlo, porque si nosotros lo presionamos, lo forzamos, lo buscamos, y estamos en la carne, el resultado de eso es que nos van a acusar de todo. Porque la gente tiene, claro, hay un matrimonio, tiene 2 casas, o 2 propiedades, o una parcela, una finquita, como usted dice, aparte del lugar donde viven. Pero detrás, ese matrimonio tiene hijos, tiene nietos, y si yo me pongo a decir que hay que vender una propiedad porque la escritura lo dice, que ellos lo hicieron, el día de mañana, cuando ese matrimonio muera, o uno de los dos muera, o tengan alguna necesidad, los hijos, si son hijos incrédulos o nietos incrédulos, van a decir, el pastor los estafó, el pastor los engañó, los envolvió, los engatusó y los estafó y los despojó. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso, porque tiene que ser Dios en el negocio. Primero tiene que haber necesidad en la iglesia. Si la ofrenda no alcanza para cubrirlo, bueno, orar a Dios y Dios pondrá en cada corazón dar para suplir las necesidades. Pero debemos enseñar la forma de cubrir las necesidades de los nuestros y a través de la ofrenda y las donaciones que podemos hacer. Entonces, como yo soy consciente que la única forma de ayudar al hermano en necesidad es con donaciones, yo tengo 2 propiedades, o no digamos 2 propiedades, digamos 2 autitos o 2 empresas tal vez. Yo puedo proponer la ganancia de una empresa, donarla actualmente para la ayuda de la necesidad, mientras existe esa necesidad, y donarlo. Pero si no está esa necesidad, ¿para qué queremos juntar el dinero de todos los hermanos y tener a todos los hermanos sin casa, viviendo en la calle? ¿Y cuál es el propósito? Eso hay que ver, el motivo y el objetivo. ¿Qué nos mueve? Entonces, porque hacer que todos los hermanos vendan sus casas significa que la iglesia tiene suficiente como para encargarse de sus necesidades también.
Porque si ellos van a vender y van a donarlo a la iglesia, y el pastor no tiene una buena administración, se va a gastar todo, va a ver el dinero, lo va a tomar, se va a comprar él propiedades y los hermanos quedar sin nada, es un mal testimonio. Pero si hay necesidades reales, Dios pondrá en cada corazón el donar, el ofrendar para cubrir las necesidades. Eso es lo que pienso yo, hermano. Debe dejarlo quieto. Sí, apostólico. Diga al hermano que le hace la pregunta. Sí, es apostólico, pero tiene que ser Dios en el negocio. Porque si no es Dios, el hombre y nos va a traer mal testimonio. Tiene que ser Dios convenciendo los corazones. Una hermana va a vender su casa, quiere dar tanto dinero, ese es el negocio de Dios. Algunas veces le dicen a uno, el predicador o anciano, o al pastor, le dicen, pastor, yo le voy a dar un auto, voy a hacer este negocio y le voy a dar el auto. El pastor tiene que quedarse quieto. Lo acabamos de leer en Éxodo. No aceptes regalos, tiene que quedarse quieto. Pero si el pastor anda todos los días diciendo, hermano, vendió el auto, ¿y cuándo me va a pasar las llaves? Y hermano, ya se presta, el pastor puede ser sincero, puede ser honesto, puede que tenga una necesidad de ese auto o ese dinero, y por eso pregunta, pero se presta para malas sospechas, y para que, si el hermano dio pie atrás, y el pastor como está todos los días, ¿cuándo me lo entrega? ¿Cuándo me lo entrega? ¿Cuándo la va a vender? ¿Cuándo? Entonces, puede prestarse para que ese hermano diga, yo lo propuse, pero después lo pensé y dije, mejor no lo doy, pero como el pastor estaba todos los días preguntándome, tuve que dárselo. Entonces al final se lo di por fuerza mayor porque él me obligó. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de eso, como predicadores, en el caso de los pastores, tienen que cuidarse de esas cosas porque puede traer un reproche a la obra, por ende, caemos en crédito. Y eso tenemos que cuidar. Dios le bendiga. Sí, mi hermano, Dios lo bendiga. A veces digo, los críticos, usted sabe que a veces de la Biblia, todas sus porciones, avanzan ellos también a leer. Entonces dice el pastor, ya les ha de obligar a vender el ganado, la casa, el carro, y así sucesivamente, ya les ha de obligar. Como dice usted, pues hermano, esto es la guianza de Dios mismo en cada vida. Sí, eso está bien, hermano, que Dios lo bendiga. Hermanos, Dios le bendiga. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, hermano Alexis, Dios lo bendiga. Bueno, con respecto a la pregunta de Hechos, donde vendían sus propiedades, yo en este momento no tengo la cita a mano, pero me recuerdo que el profeta menciona ese por qué ellos vendieron las propiedades en ese tiempo. Y por eso le digo que es una acotación para compartir y complementar lo que el hermano Boris decía. El profeta dice que en ese tiempo la gran comisión empezó de Marcos 16, empezó con los apóstoles, de ir y predicar el evangelio. Y sabemos que la primera iglesia, después del derramamiento de Pentecostés, la iglesia tenía mecánica y dinámica, entonces ellos no solamente iban con palabras, sino con hechos, señales y prodigios. Y como el evangelio se tenía que propagar, la palabra del Señor se tenía que propagar, esa fue una comisión de parte de Dios para ellos de que vendieran sus propiedades. El profeta dice, si ellos hubieran tenido un lugar donde regresar, no hubieran salido a predicar por todo el mundo. El profeta dice, esa fue la razón por qué ellos vendieron las propiedades en ese día. Era para no tener un apego, para no decir, no sé, estoy cansado, las pruebas, las luchas, me devuelvo a mi casa. Entonces Dios quería cortar todo puente y que el evangelio se propagara. Esa fue la voluntad de Dios. El profeta lo relata, no estoy seguro si es en el mensaje Pablo, un prisionero de Cristo, o en la edad de la iglesia. Pero en uno de los mensajes el profeta lo relata de esa forma. Dios le bendiga, no sé si habrá aportado a la pregunta del hermano. Sí, hermano. De hecho, estoy acordándome ahora que el profeta habla de quemar los puentes. Habla de quemar los puentes, que los predicadores tenían éxito, o no, habla de un país que invadía a otro
Y ellos tenían éxito porque cuando llegaban en sus barcos, lo primero que hacían, desembarcaban, tomaban ese barco en el que llegaron y lo quemaban. O sea, era de ahí para adelante. Entonces, eso hizo la iglesia primitiva, quemó todos los puentes, no tenían dónde volver. Si ellos, como usted dice, hubieran ido a las misiones, hubieran fracasado, porque en el campo misionero hubieron muchos fracasos en la historia. No sé si ustedes saben la historia de un misionero que estuvo aquí en el sur, en la Antártida, no ganó ni un alma y se murió ahí. Entonces, si ellos salían con la comisión de predicar en todo el mundo, eso se hace con dinero. Entonces ellos vendían, sentían el llamado, vendían, o la iglesia, los hermanos vendían, se traía todo el ministerio, se financiaba la obra, como lo leímos en Corintios 8, 2 Corintios 8. Entonces, y salían los hermanos a predicar. Entonces, cuando encontraban oposición, no podían decir, me vuelvo a mi casa, me voy a refugiar, a esconder, me dio depresión, me voy a encerrar en mi cuarto. ¿Por qué? Porque vendieron todo. No había dónde volver. Quemaron los puentes, entonces era de ahí para adelante nomás. No importaba si lo apedreaban, si lo golpeaban, si lo perseguían, si intentaban matarlo, si lo lapidaban. Era de ahí para adelante porque no tenían dónde volver. Y el crítico le dijo, hermano Branham, ahí estuvo el error de la iglesia primitiva, en vender todo lo que tenían y dárselo a los pobres, porque si hubieran tenido dónde volver, no lo hubieran perseguido tanto y esas cosas. Y el profeta dice, esa era exactamente la voluntad de Dios. O sea, fue una obra de Dios. Dios puso en el corazón y Dios hizo que tuvieran el entendimiento de mayordomía, como lo tenían ellos, para administrar esos recursos. Y nos falta el que tiene el pensamiento de Judas, que dice con eso podríamos hacer tal y tal cosa. Y se da para una cosa, pero él está pensando en cubrir otra cosa. Entonces, eso es, hermano. Hay que quemar los puentes. Ellos quemaron los puentes y por eso tuvieron éxito. Y los misioneros, en el campo misionero hay muchas desilusiones, muchas decepciones. Por eso el profeta habla de que si Dios es realmente enviando a un hombre, pone convicción, porque si no es Dios, a la primera prueba va a volver llorando a su casa y decepcionado, porque nunca fue de Dios. Sí, muy bien, hermano Boris, correctamente. Creo que se nos va el tiempo. Hermano Ángel, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano, hermanos a todos. Dios bendiga, hermano Boris. Todo muy, muy, muy claro, muy bueno, muy preciso, porque hay mucho enredo con todos los asuntos de diezmo, ofrenda, diezmo y demás. Pero de esta manera sí ha quedado muy claro y están, bueno, las notas, las escrituras y todo que, que amplifican todo eso y lo ponen muy claro. Así que muy bueno, hermano. Perfecto. Dios bendiga. Sí, muy claro, hermanos, porque como dice el hermano Ángel, cosas a veces sencillas es un enredo. Acá pues hemos pasado eso con los diezmos, las ofrendas, diezmos de diezmos. Un problema, que solamente los pastores deben coger el diezmo. Con eso, una gran discusión. Bueno, pero creo que los hermanos que de Ecuador acá, pues creo que están siendo bien instruidos con este tema que hemos tenido. Hermano José, bueno, algunos hermanos que están acá, pues ya están entendiendo muy claro el tema de los diezmos. Muy bien, hermanos, nos vamos a despedir, pues se nos ha ido el tiempo, ha sido de mucha bendición esta parte, este tema de los diezmos, diezmos de diezmos, muy amplio y creo que ha sido claro. Hermano Juan, a ver si nos despide en oración. Dios la bendiga. Hermano Juan, Amén. allá. Vamos ahora. Bondadoso Dios y Padre Celestial, qué tremendo, Señor, como tú nos enseñas a través
de tu palabra, Señor, las cosas que debemos hacer. Muy hermoso todo, Padre de la gloria, como tú has venido a través del hermano Boris y nos has traído, Señor, este recuerdo, Señor, para que estemos conscientes de todas las cosas que debemos hacer. Gracias, Padre Celestial. Bendice a tu siervo que nos ha traído esta palabra, Señor, y bendice a cada uno de tus siervos que están aquí presentes en esta hora, para que sean muy bendecidos en el lugar que ellos están, Señor. Bendice sus casas, sus hogares, sus familias, su trabajo. Bendice todo lo que ellos tienen, Señor. Padre de la gloria, te damos gracias por esta reunión. Agradecidos nos despedimos de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, que así sea. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.